Bueno, hoy, si todo va bien, vamos a ver lo que queda del capítulo 4 de condicionamiento operante y el experimento y la actividad de prueba de evaluación continua obligatoria. En cuanto al condicionamiento operante, estábamos la semana pasada terminando de ver las diferentes combinaciones posibles de refuerzos y conductas. Vimos las definiciones, las combinaciones y los 4 posibles modos de refuerzo que se podían dar. Y vimos también que había una serie de fenómenos asociados a la extinción, que son muy parecidos, algunos, a los que vimos en el condicionamiento clásico, y que demostraban que la extinción es un aprendizaje nuevo, diferente de la desaparición del aprendizaje original. Por ejemplo, la renovación asociada al contexto, la restauración de la respuesta después de un tiempo sin experiencias con la situación estímulo, el restablecimiento, que cuando aparecía otra vez el reforzador, se lo usaba antes, etc. De ahí hay que saber las definiciones con bastante claridad, que es la renovación, cuando tienen que pensarla. Vimos el fenómeno de la superstición, es decir, por qué a veces un emparejamiento casual entre un reforzador y una conducta nos lleva a creer que esa acción ha sido reforzada y que en el futuro lo seguirá siendo a través de el experimento de Skinner, el refuerzo accidental de unas palomas. Bueno, pensaba que era un refuerzo accidental de unas palomas, pero Taron y Zimmermann le discutieron que quizás la conducta que él creía que se repetía por refuerzo era más bien una conducta habitual cuando la paloma no tenía nada que hacer o no había comida. Es decir, las conductas de interín, las que el animal hace su vida cotidiana para entretenerse, digamos, explorar o lo que sea, y las conductas terminales, las que suelen estar asociadas al alimento antes de alimentarse, todo eso. Esas no se repetían las de interín. Bien, vimos también que la conducta supersticiosa puede ser individual o especie, y aquí nos quedamos. Nos quedamos en la deriva instintiva y la pertinencia. En este punto vemos, por ejemplo, el ejemplo que nos ponen. Cuando se entrena a un animal a hacer algo complicado, una conducta que no estaba en su repertorio y que le cuesta un esfuerzo hacerla, por ejemplo, los animales de circo, un loro que va en un monociclo, se observa que a veces, cuando la conducta se complica mucho, el animal deja de hacerla y hace cualquier otra que existiera en su repertorio, ¿no? Una que suele hacer en la naturaleza todo el tiempo. Es como si se hartara o no pudiera llegar a las exigencias que le damos y vuelve a una conducta para él conocida. Esto se ha explicado diciendo que no siempre, no todas las conductas son condicionables, es decir, el repertorio de conductas del animal hay unas conductas que son mucho más probables que otras. Cuando usamos un alimento como refuerzo, las conductas que se utilizan para alimentarse, acercamiento, curiosidad, el acto de comer,
o las parecidas son mucho más fáciles de condicionar que las que no. Igual que hablamos en condicionamiento clásico, la pertinencia entre el C y el I, ¿no? Aquí, las conductas que queramos lograr, a más parecidas sean al repertorio habitual del animal, mejor. Y la deriva instintiva es ese fenómeno de que el animal, cuando no sabe qué hacer o no puede o no responde a las exigencias, vuelve a hacer aquellas que suele hacer en la naturaleza, ¿no? Que puede hacer una paloma, pues aletear, picotear y así. ¿De acuerdo? Es decir, no toda conducta es condicionable, aunque casi toda lo es, porque llegamos a los límites del animal y este vuelve a sus vicios. No, sus parámetros naturales, ¿no? Bien, esa una. Otra, el efecto de contraste conductual o de refuerzo. ¿Qué ocurre cuando un animal que está recibiendo una cantidad de refuerzo que llega a una cantidad de ejecución X aumenta o disminuye el refuerzo? Automáticamente la conducta aumenta o disminuye, porque parece que el refuerzo sí que la controla. Ahora bien, hay un fenómeno que es una pequeña subida. Si un animal llega a una tasa de conducta, en un momento dado aumenta el refuerzo, hay una pequeña subida, luego se estabiliza. Es decir, hay una especie de aceleración que luego se estabiliza. Y lo mismo si disminuye el refuerzo. Hay una disminución repentina que luego se estabiliza. Claro, esto depende de cada animal, la tasa base y todo eso, pero la figura, contraste positivo, el aumento, por encima del que, pongamos que aquí lo reforzamos con 2, aquí con una, con 20, y con 10, y con 5. Si siempre lo hubiéramos estado reforzando con 20, su nivel de conducta sería este. Si siempre lo hubiéramos estado reforzando con 5, sería este. ¿Qué ocurre cuando pasamos de 10 a 20? La subida, luego se estabiliza. Esta subida, digamos, contraste positivo o negativo, si es subida o si es bajada. Los experimentos de contraste se pueden hacer haciendo un bloque de ensayos con un refuerzo 10 y luego de repente aumentarlo a 20. Sería un contraste sucesivo, primero uno, primero otra, luego otra, o bien alternando o simultaneando al azar ensayos de 10, ensayos de 20. Y mediríamos el contraste dentro de los ensayos, ¿no? Eso quiere decir sucesivo y simultáneo. Esto se llama Crespi, efecto de Crespi, porque fue uno de los autores que primero lo estudió. Y él midió la velocidad de las carreras del traslado de una rata a través de un laberinto, a través de un corredor, dependiendo de la cantidad de comida que le esperaba al final. Pues del experimento no tiene mayor problema, los que pasaban de 2 a 22, otro que siempre recibía 2, otro que siempre recibía 22, otro que pasaba de 22 a 2. Contraste conductual positivo y negativo. Siguiente fenómeno. Pequeño detalle. En contraste conductual, la línea esta no es tan pura, no solo depende de la cantidad de refuerzo, sino que también depende de la sensibilidad del animal al contraste. Y esta sensibilidad es variable. O sea, no es que cada animal sea, que lo es, bueno, sí que es cada animal es diferente, pero dependiendo del estado de ánimo que se la va a llamar, previo al contraste, puede afectar más o menos. Imaginad que os bajan el sueldo en un día que estáis especialmente tristes por cualquier cosa. Mucho peor que si ese día os han dado una buena noticia y a la vez os bajan el sueldo. El contraste hace menos efecto. Este es el matiz, ¿no? Dependiendo del estado afectivo previo, el efecto es mayor o menor. Siguiente fenómeno, la indefensión aprendida.
cuando Seligman dejó de reforzar a los animales, dejó de castigar a los animales con descargas en un experimento de huida, de evitación, y les administraba descargas independientemente de lo que hicieran los animales periódicamente, muchos de ellos adoptaban una conducta pasiva, se arrinconaban, quedaban quietos como si estuvieran deprimidos. Entonces esto se llamó indefensión aprendida. Cuando se ocurren cosas malas fuera de tu control, se puede generar un estado de ánimo muy parecido a la depresión. De hecho, se equiparó a la depresión. El experimento de Seligman original, había 3 grupos. En uno estaba sometido a unas condiciones de escape, es decir, había una descarga que con un previo aviso o con los animales podían aprender a evitarla o podían huir de la misma porque se hacían determinada conducta, paradigma de huida, la evitaban. Otro grupo recibía las mismas descargas, la misma cantidad de descargas, pero hiciera lo que hiciera no las podía evitar. Luego por fin había un grupo control que no le pasaba nada, estaba simplemente. Pues bien, el grupo de indefensión aprendida, cuando posteriormente se lleva un procedimiento de aprendizaje de señal descarga, tardaba mucho más en aprender que los demás, ¿no? Es decir, el animal que había estado sometido a descargas controladas y el que no había estado sometido a ninguna descarga aprendían rápidamente una paradigma de huida y evitación. Y el grupo de indefensión aprendida tardaba mucho en aprender o no aprender. Esto puede ser parecido a lo que ocurre en un cuadro de depresión, donde la persona que le han salido malas cosas durante mucho tiempo no puede llegar a ver qué cosas funcionan en su vida, ¿no? No aprende cómo superar ese estado de ánimo. Dijo Seligman también que quizás se les podría ayudar a superar ese estado de ánimo forzándoles a hacer las cosas que funcionaban, a pesar de que ellos no lo hicieran, los animales en la jaula no se movieran, forzándoles a moverse, a escapar de la descarga, cuando se podían superar quizás esa indefensión aprendida, esa pasividad. Y también podría ser posible superarla utilizando situaciones en las que sea imposible fallar, es decir, haciéndola tan fácil, un movimiento tan rápido y tan fácil que te salga bien todo, ¿no? O sea, para curar la depresión, o bien forzar a hacer algo que nos salga bien, o diseñar algo que funcione, que vaya bien. Esas son propuestas desde los mismos experimentos. Y además encontró un fenómeno curioso que se llama inmunización. Aquel animal que ya había aprendido descargas escapables, es decir, habían hecho experimentos de huida-evitación, que había aprendido con cierta solidez, con éxito, posteriormente no desarrollaba la indefensión aprendida, a pesar de que las descargas no fueran controlables, o no la desarrollaba con tanta facilidad. Es decir, había habido una especie de inoculación de una vacuna que la había inmunizado. Era difícil que ese animal creyera que no había nada, que había una situación incontrolable cuando tenía un historial de control. Eso es la indefensión aprendida y nada más. Y nos quedan dos más. La demora. Hemos dicho, el conocimiento clásico, también en operante, que un aspecto fundamental para que relacionemos los elementos de condicionamiento, en este caso la respuesta y el refuerzo, es que sea inmediato o muy próximo, ¿no? Si yo recibo un premio
mucho más tarde la conducta objeto, quizás no lo recuerde y no pueda aprenderlo. Pues bien, hay una excepción a esta regla general, que es el procedimiento de marcado, lo cual, bueno, ahora lo explicaremos, que es el procedimiento de marcado, pero lo cual demuestra que la demora no es una cuestión solo del paso del tiempo o lineal, sino que puede tener muchas otras variables en juego. En el procedimiento de marcado, unos animales tenían que pasar por un laberinto, pero había una sala, o sea, perdón, tenían que elegir un camino, y elegían el camino bueno, y si elegían el camino bueno o el malo, cualquiera de los dos, pasaban a una sala donde tenían que esperar un rato antes de recibir el refuerzo, ¿no? Había una demora larga. Bueno, a la mitad de esos animales se les manipulaba en la caja de demora y a la otra mitad no. Simplemente el experimentador los agarraba y los depositaba otra vez en la caja de demora, ¿no? La otra mitad no. Bien, pues la mitad que había sido manipulado aprendió con más facilidad, mucho más que los que no. ¿Qué nos indica esto? Que el mero paso del tiempo se puede aminorar con alguna señal que ayude a conectar la conducta previa con el refuerzo. Podría pensarse que aquí lo que estamos reforzando es el hecho de tocar al animal con la mano, ¿no? Porque el grupo que no lo tocaba, pues no pasaba nada, pero otro sí pasaba algo antes del refuerzo. Pero esta hipótesis no funciona porque, o no tiene lógica, porque tanto a los que elegían el camino bueno como a los que elegían el camino malo se les hacía el procedimiento de marcado, se les agarraba. Es decir, no ayudaba a aprender, solamente marcaba un paso intermedio entre nuestra conducta y el refuerzo. Ese paso intermedio se llama procedimiento de marcado y demuestra el carácter dinámico de la demora en el aprendizaje, aunque sin faltar a la regla general que a mayor demora, peor aprendizaje, peor conexión. Y para acabar el tema, la devaluación del reforzador, que ya lo vimos también. Esto lo vimos en el condicionamiento clásico cuando decíamos que se aprende en el condicionamiento clásico, que se asocia un estímulo y una respuesta o un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado. Y decíamos que si el estímulo incondicionado, por ejemplo una comida, perdía valor, por ejemplo, le provocábamos un malestar cada vez que probaba esa comida, las señales que la anticipaban también producían la misma reacción. Por lo tanto, asociación era estímulo-estímulo. Ese procedimiento de hacer perder valor al estímulo incondicionado se llama devaluación de un reforzador. Y esto mismo, en el condicionamiento operante, tiene el mismo efecto. Veréis, un animal, en el experimento original que nos pone en el libro, recibía una recompensa al absorber unos líquidos, naranja y fresa. Si apretaba una palanca, le aparecía un líquido de sabor naranja, si apretaba otra palanca, le aparecía un líquido de sabor fresa, ambos agradables para él. Por lo tanto, las dos palancas se apretaban de forma, cuestión de gustos, más o menos equivalentes entre ambas, ¿no? En una segunda fase se le produjo artificialmente un malestar que se asoció al sabor de fresa y en la tercera fase el animal apretaba muchísimo más el sabor de naranja que el sabor de fresa, obviamente, ¿no? La respuesta en la palanca de fresa nunca se ha asociado aquí con nada aversivo. Ha sido el sabor, el premio, el reforzador, lo que se ha devaluado.
Sin embargo, la respuesta a esa palanca desaparece. Parece lógico, ¿no? Si yo aprieto una palanca y me sale sabor naranja, en otra me sale sabor fresa, luego la fresa me sienta mal, aprieto más a la palanca de naranja, no vuelvo a apretar la fresa, ¿no? Pero lo importante en nuestro caso es que la devaluación del reforzador ha provocado un decremento en la conducta sin que directamente hayamos castigado esa conducta. Otros experimentos se han hecho con un animal que tiene una palanca para obtener comida y una cuerda para obtener agua, y luego se le dio un malestar a la mitad de los grupos, a la mitad de los sujetos, y a la otra mitad no, y aquellas que habían recibido un malestar, asociado a la comida o al agua, me da igual, las cruzaban, pues lo mismo, bajaban la conducta del uno y del otro, ¿no? Bueno, esos procedimientos de devaluación demuestran que el animal conecta, obviamente, el reforzador con la conducta, y cuando el reforzador se ve afectado en su valor, la conducta también. Un último fenómeno que tenemos que recordar y definir bien son los llamados hábitos. Cuando una conducta se sobreaprende, es decir, se practica tanto que llega a automatizarse, no requiere mucho control consciente y se realiza casi sin darnos cuenta, esos automatismos, manías, los tics, todo eso, puede ocurrir que no sea sensible luego a las consecuencias negativas posteriores. Es muy difícil de quitar esa conducta. Independientemente del reforzador que tenga, de las consecuencias que tenga, ¿no? El experimento, a los animales se les reforzó durante 100 respuestas, un programa variable, ya los veremos, y otro en 500. Bueno, después de ese entrenamiento, les intentan un malestar, una devaluación del reforzador a un grupo, y solo tuvo claro en efecto en los animales con entrenamiento bajo. Los que habían exigido gran número de respuestas habían desarrollado un hábito insensible a los nuevos datos, ¿no? O casi insensible. Esto se llamaría conductas compulsivas, como podría ser el caso a lo mejor de algunos consumos de drogas, de alcohol, una costumbre que se refuerza por sí misma. Bien, termina el primer capítulo de funcionamiento operante. En las próximas sesiones trataremos en los programas, en el capítulo 5, que tiene bastante contenido. Nos quedan, después de hoy, 3 sesiones, porque el día 1 de mayo no la hay. Entonces, en la siguiente y la otra probablemente dediquemos el capítulo 5 y las finales, la final, la 6 y la 7, que son datos menos centrales. 5 bastante largo, bueno, ya lo veremos, que son programas completos, programas de lección. Hoy vamos a desarrollar, para dejarlo zanjado, a no ser que tengáis dudas, a no ser que queráis preguntar algo, la actividad obligatoria. La lectura del artículo científico en inglés, que os recuerdo que cuenta 3 preguntas en el examen de las 30, no las 3 adicionales, sino 3 incluidas en las 30 principales, por eso es obligatorio. Y también forma parte de esta actividad el visionado de un vídeo sobre autismo y condicionamiento. El vídeo es muy sencillo, tenéis unas preguntas guía en la actividad, se pueden contestar con mucha facilidad y dura unos 20 minutos. Por lo tanto, lo dejo a vuestra iniciativa y si tenéis alguna duda sobre el vídeo, pues la contestamos. Yo el artículo sí que lo quiero desarrollar, primero porque está en inglés y segundo, pues porque el contenido pues, tiene cierta
importancia en la asignatura, sobre todo como reflexión. Comunicación simbólica entre dos palomas. Artículo del año 80, entre sus autores está Skinner, Epstein, Lanza, y es un artículo muy corto, una especie de experimento. Si no lo habéis leído, os lo cuento. Si lo habéis leído, lo habréis visto. Un experimento que trata de reproducir la comunicación humana, la comunicación simbólica, entre animales relativamente simples, ¿no? Ya se ha encontrado que los ciertos mamíferos como los chimpancés son capaces de utilizar códigos simbólicos bastante amplios, de cientos de signos, con facilidad para comunicarse, pero en este experimento querían que dos palomas desarrollaran un sistema de comunicación simbólica funcional y autónomo. Si tenéis el texto delante, os pongo aquí un esquema para verlo mejor. Veréis que, como en cualquier artículo científico, lo primero que tenéis es el abstract o el resumen, donde se define el objetivo, los resultados y una pequeña discusión para que el que pueda leerlo y le interese lo lea, y el que no, pues se quede con la información fundamental que tiene el artículo. Y él nos dice que va a utilizar unos símbolos que van a aprender las palomas para comunicar información de una a otra, de forma que una pida información, la otra se la aporte y se desarrolle una conversación funcional. Ese es el objetivo y eso es lo que logran, ¿no?, en el experimento. Bien, en la introducción normalmente se desarrollan los antecedentes que hay sobre el tema y los objetivos de nuestra investigación en concreto. En este caso nos nombra un antecedente concreto con chimpancés, en los que ya sabemos que son capaces de comunicarse, pero que el aprendizaje puede ayudar, o sea, paradigmas de aprendizaje pueden ayudar a mejorar esa comunicación, a hacerla efectiva, y eso es lo que se trataba de hacer. En este experimento con chimpancés, el precedente de nuestro, les enseñaban a los animales a asociar un código con figuras geométricas con diferentes alimentos. Por ejemplo, bananas con un cuadrado, fuera. En una primera fase les enseñaban a pedir los alimentos mediante el código correspondiente, dándole al botón, al cuadrado, al triángulo. Es decir, aprender una correspondencia, un lenguaje directo entre objetos y símbolos. En la segunda fase, mientras un chimpancé pedía un alimento, el experimentador lo escondía y luego entraba otro chimpancé y el primero debía decirle qué alimento era mediante los símbolos y el segundo pedirlo mediante esos símbolos también. Y una vez que los dos habían hecho la señal, el primero le había comunicado al segundo lo que había y el segundo lo había pedido, el experimentador les daba a los dos el alimento en cuestión, el refuerzo. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que un animal sabe algo y se lo dice a otro con un símbolo. El otro aprovecha y los dos salen beneficiados. Bien. Según dice el artículo, nunca se había hecho, o que ellos conozcan, nunca se había hecho este tipo de experimentos con animales que no fueran primates. Y no humanos, por supuesto. Los humanos somos primates. Entonces ellos se proponen hacerlo con palomas. Columbia libia doméstica, la raza. Veis que en los experimentos se deben poner bastantes detalles de los sujetos, de los instrumentos. Y nos empieza diciendo que ellos constatan, o sabemos, que
las palomas se comunican entre ellas, pues utilizando el sonido que hace el cocoro que hacen, graznidos, movimiento de alas, picoteo, cualquier otra. Bueno, ese tipo de comunicación natural dice que el experimento tratará de hacerla simbólica. En vez de utilizar los símbolos que ya tienen preparados, vamos a enseñar un símbolo nuevo mediante aprendizaje, es decir, mediante técnicas de refuerzo. Y esperamos que una paloma sea capaz de comunicarse a la otra después del refuerzo. Ese es el objetivo y la justificación del experimento. Bien. Las palomas van a aprender las correspondencias de ciertos colores con ciertas letras y ciertas señales, como las que tenemos aquí en el cuadro. Lo primero que hace es describir el ambiente experimental, lo que se utiliza en este taller que habéis visto, que es la caja, dividida en dos partes, en la que en medio hay una panel transparente, y esta sería una parte, y esta sería la otra parte. Este sería el panel. Y bien, las letras, que no te van a emparejar, vienen del inglés red, green, yellow, rojo, verde y amarillo. En un lado, paloma, en otro lado hay otra, cuando estén juntas, al principio por separado. Obviamente a través de este sí se ve lo que pasa al otro lado, las palomas pueden ver las dos cosas de los dos lados. Y había un pequeño ruido de fondo para evitar distracciones por sonido. Dice que es la única precaución que tomaron, el resto del ambiente era más o menos que suele haber en un laboratorio, ¿no? Es decir, para centrar la atención, asegurarnos de que no hay otras señales que interrumpen, pues a veces toman medidas como tener un pequeño ruido de fondo. Un ruido blanco quiere decir que no tiene ninguna señal, es un ruido aleatorio y no desagradable. Y además dice que todo el procedimiento se grabó de forma automática con mecanismos electrónicos, mecánicos, para evitar los sesgos, no sesgos interpretativos, porque las conductas se ven, sino quizás las pequeñas señales que el experimentador pueda realizar, ¿no? Eso lo compara luego con el experimento de los chimpancés para hacer notar que es un detalle importante, ¿no? A lo mejor estamos facilitando el trabajo. Bien. Por otro lado, las palomas tenían algo de hambre, procuraban que la tuvieran, como se suele hacer en los laboratorios. Las dos, Jack y Jill, que se llamaban, tenían experiencia como sujetos experimentales, pero nunca en un experimento de este tipo. Y tuvieron primero una fase individual. La primera paloma, Jack. Estuvieron entrenando durante 5 semanas, de 1 hora a 3 por día, es decir, un montón de horas, 35 días a 1 hora a 3, es decir, entre 35 y 100 horas, antes de estar juntas para comunicarse. Entonces, lo que aprendían en esas semanas era la correspondencia del símbolo con el color. Y las dos aprenden cosas diferentes. He dicho ya que vamos a aprender primero, según viene el texto.
Jill se le ponía un color. Al principio, ya veremos, aquí o en un lugar de esta ventana, le ponía un color. Luego se iluminaba uno de estos, no sé exactamente, se iluminaba uno de estos o se le ponía un color aquí. Yo creo que se le ponía aquí, ¿no? Un círculo. O sea, el color. Y tenía que darle al botón correspondiente. Si el círculo era verde, si era rojo, o si era amarillo, tenía que darle al botón correspondiente. Durante 5 semanas, durante 1 hora al día, Jill aprendió a nombrar los colores. Los aprendió perfectamente. Bueno, dice que a partir de la 3.ª semana ya alcanzó una exactitud del 90%. Le ponía un círculo verde, le daba el green, el G, abajo le daba el red, le daba el T. Jack, por otro lado, aprendió durante las mismas 5 semanas bueno, perdón, sí, el color también salía, cuidado, que esto no lo he dicho, para que, bueno, ahora lo contaré. Jack aprendió en estas 3 semanas a seleccionar el color que le indicaba el nombre red, green o yellow, ¿no? Él primero le daba al web color, le aparecía red, green o yellow y tenía que señalar qué color era, la inversa, ¿no? Jack aprendió a relacionar la R con el rojo. Cuando se iluminaba aquí la R, le tenía que dar rojo, el green al verde, el yellow al amarillo. Una vez que esas 5 semanas, primeras semanas habían aprendido perfectamente la correspondencia entre el símbolo y el color, viene la parte, una pequeña modificación. Primero, allí, la señal que debía, el color, lo iban escondiendo cada vez más detrás de una cortina al final. O sea, lo iban separando, tenía que ir mirando a través de un agujero y al final quedaba detrás de una cortina adentro. La cortina, y había que levantar la cortina de plástico. Tenía que asomarse, como veis en el dibujo, para ver el color. Entonces, cuando aparecía esto, se iluminaba el buen color, y se asomaba a la cortina, miraba el color y respondía con la tecla correcta. Entonces, cada vez que hacer... ¿cómo reforzábamos este aprendizaje? Mediante comida. Cuando el animal hacía correctamente, recibía una bolita de comida, y si lo hacía incorrectamente, pues se apagaba la luz un rato. Le dábamos un premio y un castigo alternado. O sea, que Jill aprendió a asomarse por cuando se iluminaba esta tecla, que usted tiene luz también, por color, se asomaba al agujero por detrás de la cortina, miraba el color y respondía con la tecla correspondiente. Jack, mientras tanto, tuvo que aprender a preguntar, darle al botón Web Color y una vez que él apretaba Web Color se iluminaba una de las teclas del Green o Yellow que le pedía que nombrara tal color y cuando se iluminaba red tenía que darle al Thank you, a gracias, por darle el color y luego al color correspondiente. Es decir, Jack aprende la siguiente secuencia. Ya, primero, aprende. Le doy a Web Color, la respuesta es green, entonces él tiene que darle a gracias y al verde, que recibía comida. Jill aprende a mirar detrás de la cortina, ve el color verde, le da el botón green y recibe comida. En la segunda fase, Web Color,
mira detrás de la cortina, green, y no recibe comida. Eso es un entrenamiento por separado. Cuando les hemos complicado un poco la cosa, es decir, cuando hemos pasado de simplemente identificar el color a toda la secuencia, bajaron un poco el rendimiento, pero enseguida volvieron a su nivel anterior, es decir, ya que era capaz de dar color, ya que era capaz de dar color, apareció, daba a gracias, como lo he puesto aquí, thank you, y luego la respuesta decía comida. Y Jill, cuando se iluminaba word color, se asomaba a la cortina, miraba el color, respondía green y recibía comida. Por fin lo juntamos, pasamos a la fase de comunicación. En esta fase se logró, nos dice los resultados ya, se logró una comunicación efectiva más allá del azar. Es decir, en todo el experimento estamos midiendo si los resultados que se producen se pueden explicar por casualidad o no. No, en este caso era efectiva más allá del azar. El procedimiento era el siguiente. Y al final les he puesto la secuencia. Primero, Jack empezaba el proceso mediante la presión de la tecla Word Color. Una vez le daba ahí, se iluminaba y Jill, que había aprendido cada vez que se iluminaba esto, a mirar detrás de la cortina y ver el color que hay. Obviamente Jack no puede ver detrás de la cortina. Por eso se ha escondido ahí la señal, unos 5 centímetros, porque es lo único que no puede ver Jack. Se ilumina el Word Color, Jill se asoma entre la cortina, ve el color verde, el que sea, le da a la tecla G, green, y Jack de la tecla green le responde gracias, y le responde verde. Y en este momento los dos animales recibían la recompensa, comida. ¿Verdad? ¿Se entiende bien? Jack, ¿qué color? Y se asoma en este orden y este invertido. Este creo que sea el cuarto y este quinto. ¿Qué color? Jill se asoma, ve el verde, lo dice, Jack le da las gracias, señala el verde que le han indicado y los dos reciben comida. Dice que este proceso lo empezaba voluntariamente ya cuando quería y que se mantuvo a un ritmo bastante alto durante bastante tiempo. Que incluso cuando uno de las dos palomas no empezaba, la otra le incordiaba o le alentaba y le pedía que lo hiciera, ¿no? Sin duda. Pequeños errores hubo, pero muy pocos, la mayoría eran perfectamente asumibles dentro de ese margen que hemos dicho lanzar, ¿no? Bien, esto que hemos visto, podríamos decir que es un proceso de comunicación simbólica que además requiere la interacción, no eso de que una paloma cuando la otra no respondía inmediatamente o tardaba mucho en apretar un color, la otra le estaba incordiando todo rápidamente, ¿no? Bien. Ahora, la pregunta que podemos hacer es decir, bueno, a lo mejor el mero movimiento de la paloma a un lugar o a otro puede asociarse con otro movimiento a otro lugar o a otro y que no sean los colores lo que han aprendido las palomas o lo que estén usando. Es decir, si como estaban siempre en la misma posición, las teclas, a lo mejor lo que estamos haciendo no es una comunicación abstracta, sino una secuencia de movimientos, ¿no? Si el movimiento va aquí, el otro tiene que ir aquí. Si el movimiento va aquí, bueno, para evitar esa explicación alternativa, los autores hicieron algunas sesiones de control, 100 y pico ensayos, no sé cuántos, 135, en los que taparon las teclas, las de Jill,
este de aquí, Red, Green, Yellow. Y en ese momento la cosa ya no funcionó, no sabía a qué tecla darle o cómo comunicarle a Jack cuál era el color que había visto. Tapando estas tres teclas no funcionaba el experimento. Es decir, realmente era el botón, la comunicación simbólica, lo que hacía funcionar la cadena. Hay otros gestos, otras formas de que Jill le dijera a Jack qué color había salido. Solo el botón con la letra. De hecho, un acierto de más del 90%, en esos experimentos de control bajó al 30%. Luego, en considerando, en estos que son ya discusión del experimento, nos habla de las diferencias con el experimento que hemos visto en la introducción sobre los chimpancés. Primero nos nombra como 7 diferencias, luego hablaremos de las diferencias son: primero, asumen que las palomas no tienen tanta capacidad de procesamiento. El cerebro físicamente no puede acumular ni procesar tantos datos como un chimpancé, que ya hemos dicho que puede manejar cientos de símbolos. Por lo tanto, aquí se trabaja, como podéis ver, con un lenguaje de 3 colores, 3 palabras, que no es lo mismo que lo que trabajan los monos, que eran, en el experimento que he nombrado eran 11 los símbolos, 11 frutas y 11 símbolos diferentes. Pero los autores dicen que eso no es esencial para demostrar comunicación. Sigue siendo comunicación a pesar de que sea con menos símbolos, ¿no? Primera. Segundo, no cambiaron el papel. En todo momento, Jack era el que pedía, y Jill era el que contestaba. El observador, Jill, y el que pedía, el peticionario, Jack, el que empezaba la cadena. No trataron de cambiarlos de papel, pero también lo mismo, dice que no afecta al hecho de que sea una comunicación, que sean capaces o no de cambiar los roles, no es tan importante, porque los chimpancés eran capaces de estar en un rol. Era el que recibía o el que sabía, ningún problema. Tercero, aquí no se asoció directamente la comida con un símbolo, sino que se asociaron colores, es decir, se aprendió a nombrar colores. Dicen que querían evitar que las palomas identificaran el tocar el símbolo con pedir comida, ¿no? Con una especie de acción y refuerzo. Que esa asociación del símbolo con la comida no les llevaba a distinguir los nombres, simbólicamente hablando, sino simplemente que era pedir comida desde daba igual cual. Entonces, aquí la única asociación que se establece es un color y un nombre, una letra. No la comida con ningún color. ¿Para qué? Para evitar que se asocie el color con la petición de comida. Para que sea simbólica pura, no simplemente un refuerzo social a la comida. Porque los chimpancés hemos visto que le ponían un símbolo a cada alimento, ¿no? Bueno, las palomas se les podía confundir, solo asociar un símbolo simple con el hecho de pedir comida. Cuarta diferencia, la que hemos nombrado ya antes, en el experimento de los chimpancés, el experimentador valoraba las conductas, estaban allí presentes, escondía el alimento. Bueno, pues para evitar cualquier gesto, cualquier sesgo, cualquier señal involuntaria del experimentador, las palomas se grabaron y se analizaron las grabaciones y se registraba obviamente el refuerzo, lo dispensaba una máquina automáticamente si todo era correcto y no había ningún experimentador ahí delante. Es lo que se llama
experimentador ciego, doble ciego, en realidad, se suele llamar. Doble ciego es cuando ni el sujeto experimental ni el experimentador saben cuál es la finalidad del experimento. Por lo tanto, evitamos el sesgo del experimento. Quinta diferencia, igual que los monos, los chimpancés, tenían que duplicar el símbolo. Uno decía, se daba un cuadrado que era en plata, el otro tenía que darle al cuadrado también. En estos no era repetir el símbolo, sino que era decodificar, cambiar de la letra al color, el color a la letra, uno del color a la letra, otro de la letra al color. Por lo tanto, es una acción simbólica pura. Sexta diferencia, o por lo menos característica de este experimento, es que, como hemos dicho antes, las posiciones siempre son las mismas. Hemos visto que, sin embargo, cuando tapábamos los botones, la comunicación no funcionaba. Pero que las posiciones sean siempre las mismas tampoco le dan mucha importancia a los autores. Dicen que, al fin y al cabo, cualquier sistema de comunicación, la posición es importante. El lenguaje, los símbolos matemáticos, todo eso, y no deja de ser una comunicación. Y la séptima, la conversación de las palomas se iniciaba espontáneamente por ellas mismas. No había el acto del experimentador de iniciar un ensayo. La paloma Jack iniciaba el ensayo con white color y lo hacía cuando él quería. El observador seguía tenía que dar las gracias, bueno, todo el tema que hemos visto, ¿no? Por lo tanto, según ellos, la demostración es, hemos logrado demostrar que las palomas pueden aprender a llevar a cabo una conversación de forma natural, sin ninguna intervención humana, y que se puede transmitir información a través de los símbolos en dicha conversación con una finalidad concreta. Bien, esa es la conclusión fuerte. Ahora bien, el matiz. Claro, pero esto podríamos verlo como una comunicación simbólica o bien como una cadena de conductas y refuerzos mediante, ya veremos en detalle en el capítulo 6, creo que es en el 6, mediante procedimientos de discriminación, es decir, los colores, lo que estamos enseñando a la paloma, se discriminar un color de otro, asociarlo con una forma, las letras, que todo ello, mediante encadenado, aunque la comida solo se reciba al final, puede ser un procedimiento de refuerzo. Es decir, podemos explicarlo diciendo, Jack aprende una conducta que encadenada con otra lleva al final a un refuerzo. Ese encadenamiento y el aprendizaje discriminatorio son lo mismo que utilizamos con todos los experimentos de aprendizaje. Por lo tanto, podría haber una explicación de todo el experimento a través de cadenas de aprendizaje. Y de elección, o sea, elegir una señal que se ilumina es como un estímulo discriminativo para mirar por la cortina, que es como una señal que, asociada a un color, a una letra, al final lleva un refuerzo, ¿no? Todo esto encadenado se puede explicar en términos de aprendizaje. Ahora bien, los autores, asumiendo eso, dicen, ¿qué comunicación simbólica humana no se podría explicar así? O cualquiera otra. ¿Qué diferencia hay entre esta comunicación simbólica y, por ejemplo, la que estamos haciendo nosotros a través del lenguaje? Según ellos, si lo llevamos un poco más a fondo, la comunicación humana también es un procedimiento de conseguir lo que queremos de otro, que al final nos lleva a un refuerzo, ¿no? Si hago un esfuerzo por comunicar algo a alguien, me da señales de que me entiende, me da conductas de que me entiende y al final se verá reforzado. Es decir, que cualquier conducta de comunicación simbólica también se puede ver en términos de reforzamiento. Hombre, esto,
lo deja así en el aire, pero es cierto que la comunicación humana, en términos de aprendizaje, los conductistas pensaron que se podía explicar mediante el aprendizaje por reforzamiento de la infancia, ¿no? Si a mí me dicen que nombre un objeto y le diga mesa, cuando lo digo bien, me da un refuerzo, sea social, sea un símbolo, podría aprender a hablar así, pero claro, hay muchos fenómenos que no se pueden limitar a eso. Por ejemplo, el aprendizaje de la gramática. ¿Por qué los niños pequeños dicen he rompido en vez de decir he roto? Es en realidad rompido, no lo han escuchado nunca, ni nadie se lo ha reforzado. Bueno, pues que hay una gramática interna que ayuda a ese lenguaje. Bueno, pero con ese matiz, realmente, la comunicación humana también se puede ver con todo. Y ya está, eso es todo. Como podéis ver, es un experimento sencillo, en el que una vez que vemos la mecánica, contestar cualquier pregunta sobre el mismo, no hay ningún problema, con un objetivo muy simple, que es reproducir una comunicación simbólica entre los animales, sin intervención humana, y bueno, y el diseño que se les ocurrió, pues es... Ya podéis ver también una serie de detalles de cualquier trabajo experimental, de la cantidad de ensayos que se utilizan, 5 semanas a razón de unas 3 horas diarias, el aprendizaje previo. Bueno, una serie de detalles. Si tenéis alguna dificultad con el texto, con entender alguna de las partes, como aquí hemos dicho, preguntad, ningún problema, pero vamos, yo creo que no es muy difícil. Bien, vamos a dejar aquí. El próximo día, el martes que viene, empezaremos con el capítulo 5, programas de reforzamiento. Hemos visto la situación simple de un ensayo de aprendizaje. La semana que viene veremos cómo se lleva a cabo un programa completo, es decir, una sesión completa que se puede complicar al infinito, poniendo primero refuerzos, castigos, encadenando unos con otros. Y veremos qué ocurre con la conducta y qué ocurre con el aprendizaje. Sobre las prácticas, las dos las he explicado y están grabadas. Si tenéis algún problema, las dejo ya al sistema de dudas. Así pues, el martes que viene.